Well, basically, I think you can see my screen now, right? Yes. Awesome. Uh, what I'm going, what I'm going to go is on homework number 4, which is the basically the last homework I created. Um, Let me see, where is this? Yeah, this is it. So in this homework, what you're going to do, this is based on last class. Remember, I presented modalidades de traducción, and you have a video on YouTube of 36 minutes, and you also have the Microsoft Word Office if you want to revise. Okay, they are they are all in the drive, so you can access anytime you want. Okay. Let's go Okay. to today's. Today's homework is very. Oops. Can you see my screen? Yeah. Okay. Yes. Okay. Let me see if I can see. All right. I can't see right now. Let me. Okay. Let me open my drive. I don't know why I can't see from here. And the homework is this one. Okay. So basically, I have an activity which is very simple. I want you to read the material I sent. If you were already in class, you don't have to, but if you want to revise, to review, you can go on and read it again. And then what I want you to do is to research online, and I want you to find uh, some example of this type of translation. And remember that we have like 12 type of translation, right? And what you're going to do is basically um, choose one of that. I don't know why it's not opening. uh, choose one of the modalities of translation, okay, and try to find an example online, mostly videos. What I recommend you is audio and videos, or videos. And it could also be advertisement, music videos, documentary, video clips, whatever you find. And first, I want you to insert the source where you copy the video from, so I can go and see and revise the activity. And secondly, just write and tell me which of the modalities is this or that video. Okay? You understand? So, teacher, can you repeat again, please? All right. You have to go online and find Yeah. any type of media. It could be a short story, a movie, a video clip, documentary, an advertisement, okay? Or, Okay. or any program you like on Netflix or Amazon or whatever, what you watch, I don't know what you watch, or some video clip. And if it Mm-hmm. has a translation, okay, I want you to tell me which modality is the translation that is applied in the video. You understand? Okay, okay, okay. So what you're going to do is make sure to highlight. This is they are all in the um, Google Drive, and here remember the modality of translation. We have traducción directa, a la vista, doblaje, subtitulación, voces superpuestas, traducción de programa informático, productos, de canciones, subtitulación musical, traducción, etc., etc. We have 15 type of translation. All right. Yeah. So you have to tell me which one of these modalities is a translation that you find in the video or the example you are going to send me in this activity. All right.
That's all you have. Okay. Okay. Indicar la modalidad de traducción. And you can do this in Spanish or in English. It's up to In you. English. Okay. Okay. You can do it And in teacher, another question. Yes. Do we have to attach the link of the video or whatever Yeah. we decide to Obviously. choose? Yeah, just the link or the website. If you choose a video from Okay. YouTube, right, you can Mm-hmm. type the link. I mean, if you have Netflix, I don't sure because I don't have an account, but just put the movie name and I'll research online and see if I can find an example. All right. Okay. And see Both links, the original and the translated one, right? the what? The original one and the translated one, both links. Just the link of the video where you Okay, found the okay. example. Yes, because for example, you may go on YouTube, for example, and you may find um, there are a lot of um, videos. Some of them are in Spanish or English, and some of them have the translation. So you can just choose the video and tell me if it has a translation or it has subtitle, etc. Or any other source. I mean, it doesn't have to be specifically YouTube. You can use any other different type of source. All right. All right. That's basically for the homework that you're going to do for next. I think it's for next class. Let me see. Modalidades. Yes, this is 28. good for the 28th of April, so it's going to be in a week. I think it's not too much work. I know you guys are with a lot of stuff, so I'm not going to be super heavy with you and sending you and attacking you with a lot of homework. So I try to be the most simple and I'm trying to enlighten your life. Okay. Any other question here? No question? For my part, no. Okay. Who else No. is online? Hello? Stephanie and Fabio, are you there? Yes. Yes, I'm here. I Okay. was late because I read late your message. That's okay. Well, you can just see the video. I'm going to send you the link. I'm recording this class, so you can just watch the class later, and you can understand what I'm saying. All right? Right. Okay. Excellent. And now I'm going to start with today's class, and I'm going to switch into Spanish because this is a very short class. I'm going to present to you the evolution of reflection about translation. Sorry. Can you turn off your microphone? I hear weird sounds and I'm scary. Sorry. Okay. I think you did most. Yeah, somebody has the microphone on and I hear everything you're saying. Somebody's hungry there, somebody is pissed off, something's going on. All right. Okay. Okay. Can we start now? ¿Podemos empezar? Yeah. Bueno, la evolución de la reflexión sobre la traducción. Bueno, esta pequeña presentación está basada en lo que es Hurtado Albir, el material básico con, a ver si puedo irme al principio. Vamos a ir acá. Bueno, como ustedes sabrán, cuando hablamos de traducción, todo empezó hace mucho tiempo, mayormente en forma oral. El proceso de hacer traducción era, obviamente, desde un principio en forma oral, ya que las primeras civilizaciones se comunicaban de esta manera. Posteriormente, sabemos que con la invención de la escritura todo cambió y empezaron a formalizarse otros tipos o medios de comunicación, ¿sí?
Bueno, en la traducción oral obviamente no tenemos registro, por eso esto se pierde y básicamente se aplicó mucho esto para el intercambio comercial que existía entre las civilizaciones antiguas. Podemos también en este punto mencionar que Heródoto eh, menciona la importancia de los intérpretes en el Egipto faraónico. Esto también está en el texto de Hurtado de Alvir, en el cual menciona, por ejemplo, que las autoridades eh, o las personas que estaban en altos cargos generalmente eran las personas que manejaban más de una lengua o un idioma para poder comunicarse con otros pueblos, ¿no? La investigación histórica en este sentido, en el seno de lo que es traductología, se ha consolidado recién en las últimas décadas, ¿sí? En los últimos años y en las últimas décadas se han multiplicado las antologías sobre textos, sobre traducción, ¿verdad? Han surgido numerosos textos. Y tenemos que tener en cuenta la diferencia entre la investigación sobre la historia de la traducción y los estudios sobre la traducción. Una cosa es básicamente cómo ha ido evolucionando la investigación, la cual es la historia, y otro es de cómo se ha traducido a través de la historia, cómo se ha dado la traducción, ¿verdad? Entonces, hay diferencia entre la historia y los estudios de la traducción. Vega, quien es un autor español, traza una síntesis de la evolución de la traductografía y la traductología. También podemos mencionar a Wordsworth, un intelectual inglés, señala las diferencias entre ambas investigaciones, así como la relación que conviene establecer entre lo que es la traductología y la traductografía, ¿verdad? Y como la historia de la traducción y el estudio de la traducción. Es así que tenemos periodos, ¿sí? Hurtado de Alvir también lo separa en estos 4 grandes periodos. En primer lugar tenemos a Santoyo, que básicamente habla un poco de la traducción oral, de cómo ha evolucionado la traducción a través del tiempo con la oralidad. En segunda instancia, menciona, por ejemplo, cómo la traducción escrita ha, de alguna manera, impactado y ha generado un cambio también en la escritura, en la academia y en la expansión del conocimiento. Y habla un poquito de la reflexión de cómo se originó todo y la teorización, que básicamente expone las distintas formas, teorías o modelos en la cual ha evolucionado esta ciencia que es la traducción. Por otro lado tenemos a Steiner, un intelectual quien mencionó o que básicamente apuesta al empirismo, es decir, a la práctica de cómo se hace la traducción, asimismo como la investigación hermenéutica. La hermenéutica se refiere a la investigación que busca entender un poquito el total, ¿verdad?, de los fenómenos, de los objetos o de lo que se investiga, de lo que se estudia, etc. Y también se centra en lo que es la traducción mecánica, la traducción de la lingüística estructural y la teoría de la comunicación, que se estudia también en lo que es lingüística. Y finalmente lo que es la hermenéutica y la reflexión. En tercera instancia tenemos a Kelly, que ya también un poquito avanza en forma más pragmática y habla de las teorías prelingüísticas, de cómo se han originado antes de que la lingüística existiera como una disciplina, ¿verdad? Y también las teorías lingüísticas que explican la evolución de la traducción, como así también las teorías hermenéuticas sobre la traducción, al igual que el autor anterior. Y finalmente, Malafre, que habla o tiene una etapa empírica, otra vez que se refiere a la práctica en sí. La etapa filosófica, la filología, como ustedes sabrán, es el estudio de las letras. Entonces es básicamente una etapa en la que se estudió las letras o las partes de las letras, a su vez su relación con la filosofía en sí, ¿verdad? Y posteriormente hablamos ya de la etapa lingüística en sí,
que ustedes ya saben que la lingüística es la ciencia que estudia las lenguas o la lengua o la, digamos, características de las lenguas, ¿verdad? Y por último, las últimas tendencias que se realizan o que van sucediendo hoy en día con los nuevos paradigmas, como nuevos modelos y cómo se va, cómo se va dando la traducción. Bueno, es importante mencionar, y esto ustedes tienen que manejarlo como estudiantes de lenguas, que Cicerón fue un personaje histórico que básicamente con él se inicia lo que es la traducción en eh, la sociedad occidental, sería nuestra sociedad, ¿no? Porque Cicerón básicamente establece entre la traducción literal y la traducción libre, ¿sí? La traducción literal, como ustedes sabrán, se refiere a la traducción que hacemos fielmente al texto del texto original. No nos interesa el mensaje, sino que nos centramos literalmente en el texto, tal y cual está, ¿sí? Y la traducción libre, por otra parte, que es totalmente lo opuesto, básicamente es que el traductor traduzca en forma totalmente libre y arbitraria, por decir así, su texto, considerando las técnicas que más o mejor que a él le parezca para realizar la traducción, ¿sí? Entonces es importante recordar el aporte de Cicerón en este punto. Es importante también mencionar que la traducción tuvo gran importancia en la Edad Media para recuperar los conocimientos de la antigüedad y crear las bases literarias. Y esto lo vamos a encontrar también en lo que es la literatura, porque durante esta época, sobre todo en el Renacimiento, como la Edad Media, como dice ahí, la mayoría de los textos, por ejemplo, estaban escritos en latín, ¿verdad? Eso ustedes lo van a estudiar conmigo el año que viene en literatura. Y como estaba en latín, los autores iban de alguna manera buscando, actualizándose y escribiendo en su lengua nativa, ¿verdad? En la lengua nativa, para que más personas pudieran entender. Y esto fue muy importante para que en forma masiva las personas puedan acceder a los conocimientos de la antigüedad, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, grandes obras clásicas como la Ilíada y la Odisea de Homero, fueron escritas originalmente en griego o después fueron traducidas al latín, posteriormente fueron traducidas al inglés y así hasta llegar obviamente al español también después de muchísimos años. Entonces, esa fue la idea de la traducción, ¿verdad? Si no se traducía, quedarían perdidos muchos conocimientos. Y ustedes saben que el libro más traducido del mundo es la Biblia, obviamente por su característica muy popular y que se ha conocido en todo el mundo y que tiene traducción en una infinidad de lenguas, ¿verdad? Y esto también se fue dando a partir de la Edad Media, el Renacimiento, en que se fue escribiendo en sí en otras lenguas que no sean específicamente el latín. ¿Hay alguna pregunta que tengan hasta aquí o se está entendiendo? Bueno, no escucho nada, así que continúo. ¿Se entiende? Sí, hasta acá yo entiendo todo, no tengo ningún problema. Bien. Yes, teacher. Ok, vamos a continuar. Después se produce una dicotomía. ¿Qué es una dicotomía? Una diferencia. Es decir, surgió una diferencia entre la forma de traducir los textos religiosos y los profanos, dice. Y esto también se dio con el latín, el caso del latín, porque el latín era una lengua muy culta, que hasta no hace mucho, por ejemplo, las misas se celebraban en latín, hasta la década del 60, 70,
la misa se celebraba en latín en las iglesias, por ejemplo, ¿verdad? Posteriormente, estoy hablando de algo relativamente moderno, pero en la antigüedad mismo se produce una dicotomía, sobre todo con el Renacimiento, con la expansión del conocimiento y después de que surgieran muchos intelectuales y el conocimiento se expandiera, ya fueron cambiando la forma de traducir de los textos sagrados y los textos profanos. Textos religiosos obviamente se refiere a la Biblia y todos los documentos relacionados con eso, sobre todo con lo que viene de la Iglesia Católica, etc. Y los textos profanos que se denominan los textos seculares o que hablan de otro tipo de literatura, por ejemplo, qué sé yo, un poema o un, a ver, no sé, podría ser un poema épico de Beowulf del siglo IX IX después de Cristo, o de alguna manera obras así súper antiguas, o inclusive los clásicos mismos, o las leyendas de Esopo digamos, de siglos antes de Cristo, quienes estaban escritos en griegos de repente, ¿verdad? Y cuyo objetivo era enseñar cuestiones morales, moralejas, y que hasta hoy día tenemos, y que estudiamos de alguna manera en lo que es literatura, ¿verdad? Bueno, luego con el Renacimiento, como ya dije, se dan las guerras de traducción religiosa. Hay un enfrentamiento del literalismo contra el no literalismo. Asimismo, en la traducción profana se da la multidimensionalidad de la noción de fidelidad. Es decir, ya fue cambiando la forma en que se fue enfocando la traducción, y no se centraba netamente en el texto, sino que más bien al mensaje que tenía y al público al cual estaba dirigido, ¿verdad? Continuando, en el siglo XVII surge una corriente crítica, la cual, por ejemplo, las reglas de traducción, y en este caso, en el siglo de oro de la traducción inglesa, en las cuales muchísimos textos fueron traducidos, sobre todo textos académicos, científicos, explotó, digamos, porque se generaba tanto conocimiento y que se necesitaba hacer traducciones en muchísimas lenguas. De repente en Inglaterra surgieron muchos filósofos, muchos inventores, muchos científicos, cuyos conocimientos estaban impactando en la humanidad, por lo tanto tenían que traducirse en otras lenguas, como el francés, como el español, el portugués, el alemán, etcétera, ¿verdad? Sobre todo las lenguas indoeuropeas, europeas y de otras partes del mundo, ¿no? Bueno, luego ya avanzando en el siglo XVIII se da el combate de las libertades sería, en traducción, y se conoce como el siglo de oro de la traducción alemana. Aquí se centra más bien en lo que es Alemania, en particular en esta época, ya que fueron dándose hechos que de alguna manera forjaron el surgimiento del siglo de oro de este país. En el siglo XIX, ya acercándonos más a nuestra época, se defendió el literalismo y se creó un sublenguaje artificial, el literalismo histórico. Se da el doble movimiento de Schleiermacher. El movimiento de Schleiermacher básicamente lo que trataba de alguna manera lo que propugnaba era un lenguaje más bien artificial, que se ajustaba literalmente a los acontecimientos que venían pasando el mundo, los cambios a nivel histórico, ¿verdad? No quiero entrar en profundidad para que no sea muy largo esto. Luego, durante la primera mitad del siglo XX, sería los años 1950 más o menos, se da ya el auge de la traducción, ¿sí? El literalismo existe a principios del siglo y se ve la traducción desde la concepción filosófica del lenguaje. Se mira entonces a la lengua en sí ya desde una concepción más filosófica, más profunda, no simplemente a nivel superficial, como mencioné hace rato, de una traducción literal, es decir, traducir nada más palabra por palabra, sin que tenga un significado o sin que tuviera en cuenta de alguna manera a profundidad el mensaje de
el texto que se estaba traduciendo, ¿sí? También en este siglo comienzan las teorías modernas de traducción, las cuales ya fueron aplicadas más en nuestra época. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos enfoques mucho más elaborados, mucho más trabajados. Los enfoques lingüísticos, que por ejemplo, básicamente abordaba la traducción desde el punto de vista lingüístico, teniendo en cuenta la característica de las lenguas, las características gramaticales, morfológicas, sintácticas, semánticas, etc. Los enfoques textuales también de las tipologías de textos que se dan dentro del campo del conocimiento, los enfoques cognitivos, obviamente, de cómo se interpretan los mensajes, y los enfoques comunicativos y socioculturales que tomaban tal y cual cómo se daba la comunicación entre las comunidades y los grupos de personas. También tenemos en esta época los enfoques filosóficos y hermenéuticos, que va mucho más allá, como mencioné, y se interpretan los textos a más a profundidad y tiene un enfoque más global. Bueno, eso es un poquito resumiendo. Si vamos a leer todo esto, hay que leer más o menos 15 a 20 páginas. Traté de resumirle esto en esta pequeña presentación para que ustedes tengan también un poquito una noción de lo que es o lo que implica la evolución de la reflexión sobre la traducción. No tengo tarea sobre esto hasta ahora. Sí les voy a estar enviando un texto, nada más para que ustedes puedan leer, puedan tener también algunos parámetros de los periodos, cuáles fueron las épocas, qué característica tuvo cada época, ¿verdad? Para que ustedes puedan manejar y las diferencias que se dieron entre uno y otro tipo de traducción. Bueno, eso es lo que quería presentarles hoy. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Les escucho, si tienen. No, profe, nada hasta ahora. Bueno, es básicamente hacer una presentación de la literatura sobre la evolución de la reflexión, de la traducción, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan tener también algunas bases teóricas y a la par vamos a ir haciendo cuestiones prácticas, ¿sí? Así que, bueno, le agradezco muchísimo. No sé si hay alguna pregunta. La tarea, profe. ¿Para qué fecha se entrega? La tarea. Bueno, la tarea es para la semana que viene. La que presenté hoy. Ok. ¿Sí? Yes, thank Y you. básicamente, 28, para el 28 es ahí, dice, bien arribita sale la fecha. sí, para el 28, así mismo. Después, Lo que yo quiero que, como mencioné, quiero que ustedes nada más, repito, busquen un material audiovisual que esté traducido o doblado de una lengua determinada, que puede ser del español al inglés o al inglés al español, y pongan el enlace y en segunda instancia me digan qué modalidad de traducción es. Como mencioné, la modalidad de traducciones pueden ser, hay 14 modalidades de traducción que presenté la semana pasada. Eso está también en la tarea anterior, pueden mirar otra vez y allí pueden, a ver, voy a buscar un poquito el archivo para mostrarles. Modalidades de traducción que di la semana pasada, ¿sí? Aquí está el texto, un resumen que había, profe, sí, 15 tipos y ustedes tienen que indicar qué tipo de traducción es ese material. Te escucho. profe, ahí dice indicar cuál es y por qué. ¿Ese por qué se refiere a por qué elegimos tal modalidad? No, ¿por qué ustedes creen que pertenece a esa modalidad? Ah, ok. O sea, si vos me decís, por ejemplo, Sí. esta traducción es, por decir así, es susurrado, ¿verdad? Y tienen que decirme por qué ustedes creen que se aplica a esa modalidad. O si es una traducción de cómics,
lo que sea. Pueden utilizar anime también. O si es un doblaje o una traducción escrita, una subtitulación de una película, les sugiero que por eso Sí. pueden utilizar medios audiovisuales mayormente para que les sea más fácil, ¿verdad? Ok, entendido. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí. No. ¿No? No. Bueno. Se entendió bien, Y- profe. Perfecto, eso nomás, no le quiero sacar mucho tiempo, traté de hacer lo más resumido posible para que ustedes puedan entender también y entonces puedan hacer sus trabajos sin mayor inconveniente. Y bueno, si tienen alguna pregunta, tienen mi número, me pueden escribir en el grupo, ustedes saben que pueden consultar cualquier duda que tengan.